Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de cada día jueves. Hoy día nos toca Génesis, capítulo 37, versículos 18 hasta el final. Y es la historia de cuando los hermanos venden como esclavos a José. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos enseña quién eres tú. También muestra nuestros corazones, nos aconsejas por medio de tu palabra, nos exhortas, nos hace ver lo que necesitamos ver, y eso queremos hoy, Señor. Rogamos que moldees nuestros corazones de acuerdo a lo que tú enseñas, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre decimos que cuando hacemos un devocional, la idea es esa, orar para que el Señor hable algo en nuestro corazón, y como cada jueves yo voy a compartir con ustedes lo que yo vi de este texto, y a pesar de que es una historia bastante dura, termina alegrando el corazón, porque conocemos lo que va a pasar después, ¿cierto? Con José, con Israel en general. Dice el texto allá en el versículo 18, cuando ellos los vieron, los hermanos a José, de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y la propia familia de uno lo quiere matar. Cuando uno lee la historia acá, claro, lo lee de otras personas por allá lejos, hace miles de años, y quizás no se siente tanto el dolor real de lo que está aconteciendo. Ahora, si eso sucediera contigo o conmigo hoy, que toda la familia se reúna para querer matarnos, es duro, ¿no? Y no vamos a saber qué hacer, y nos vamos a lamentar tremendamente, y vamos a decir, ¿dónde está Dios? Y un poco ese es el sentido de lo que quiero compartir con ustedes en el devocional. Dios siempre está con nosotros, nunca nos deja, nunca nos desampara. Es más, nosotros estamos en Cristo, no podemos estar más cerca de Dios que lo que estamos por la obra que Cristo hizo en nosotros, en su Espíritu Santo. Y estamos en Cristo todo el tiempo. Por lo tanto, si estamos en Él, nunca estamos separados de Él. Es como lógico, pero no siempre lo pensamos, no siempre consideramos eso en el medio del día, ¿no? Y no se nos olvide nunca que siempre podemos clamar a Dios porque Él está con nosotros, sabe lo que está pasando. Es más, cualquier prueba, cualquier aflicción que estemos atravesando, Él la está proveyendo para formar nuestro carácter. Y esa otra cosa que también se nos olvida. Y nos empezamos a preguntar por qué, cuando sabemos por qué está trabajando en nosotros. Ahora, ¿qué cosa está trabajando en específico en nosotros? Eso es lo que tenemos que averiguar. A veces va a usar circunstancias, qué sé yo, problemas financieros, enfermedades, etc. Pero a veces también va a usar el pecado de otros. Job, ¿recuerdas a Job? ¿Quién martirizó a Job? Satanás mismo. Y uno dice, Satanás es muy malo. Ahora, aquí está pasando algo similar. A José le van a caer todas las penas habidas y por haber por causa de su propia familia. Y uno dice, no puede haber alguien más malo. Pero tenemos que preguntarnos a nosotros, muchas veces también pecamos, y pecamos contra otros, y estamos haciendo, si bien no los mismos pecados, pecando contra otros. Y tenemos que decir, bueno, también somos así de malos. Y no es por disculpar el pecado, pero Dios usa todas las cosas en sus propósitos también. Dios toma lo malo y lo torna en bueno. Eso no significa, pequemos entonces, total, Dios va a hacer algo con esto. No. Cada pecado también tiene consecuencias, y serias consecuencias. Y vemos acá, por ejemplo, el caso por nombrar un caso, de Rubén, que es el hermano mayor, que sobre él van a caer las consecuencias de llegar donde su padre para decir, se murió José. Y lo vemos en el versículo 30. Y volvió a sus hermanos, Rubén, y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Porque él sabía. Él era el responsable por el resto porque era el mayor. Y
y de alguna manera trata de resolver el tema, pero no lo hizo con convicción, pero igual participó que el resto del pecado. Y lo otro doloroso quizás para nosotros cuando pecamos es lo que les pasó a ellos. En el 18 dice, conspiraron contra él para matarlo. Y ahí tenemos un pecado grave, duro, que a nosotros ya no nos impacta. El 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Se burlaron del hermano, cosa que nosotros también hacemos, o murmuramos contra otros, con otro hermano. Es igualmente grave. No sabes lo que hizo este hermano, mira lo que dijo, etc. Es la misma cosa. 20. Ahora pues, venid y matémosle. La idea ya la habían pensado. Dice, y echémosle en una cisterna. Podrían haberlo. Bueno, ¿por qué le iban a echar en una cisterna? Lo que pasa es que cuando uno peca, cierra de tal manera el corazón y la vista hacia el Señor, que cualquier otro pecado parece como algo normal. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Mentira. Y agregan otro pecado más, la mentira. Y veremos qué será de sus sueños. Y en el fondo aquí ya menospreciaron absolutamente lo que Dios estaba haciendo con el hermano, que le estaba dando estos sueños que venían de Dios. Ellos lo sabían. Y sacaron a Dios de sus vidas, derechamente. Cada vez que uno peca, la degradación que produce el pecado va a ir a una cosa peor, cada vez peor, al punto de dejar a Dios fuera. Y es terrible. Ahora, esto no es distinto a lo que pasa en nuestras vidas. Por eso que la palabra de Dios siempre nos enseña algo. Dice 22, y les dijo Rubén, que era el responsable, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Y parece que está haciendo algo bueno, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y lo avergonzaron, otro pecado más, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Y Rubén nos dijo que no. Por eso que parece que era bueno lo que estaba haciendo, pero siguió pecando. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y el 25 impacta. Cuando nosotros estamos con el corazón duro, o cuando estamos enojados, o cuando estamos rebeldes, porque estamos en una situación de pecado, o de varios pecados, ya no nos importa. Y mira el 25, dice, y se sentaron a comer pan. Como que si nada hubiese pasado. Y recuerdo ese versículo ya en 1 Corintios cuando dice, pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bueno, aquí están en el coméis, para el pecado, para la gloria de Satanás. Suena duro, pero eso es la verdad. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas. Y 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? O sea, ¿qué vamos a ganar con esto? ¿De quién está preocupado? De las ganancias propias. Eso pasa con el pecado. Venid y vendámosle a los ismaelitas. Y eso que a nosotros nos suena como ya salió una cosa mejor. En ese tiempo, vender a alguien como esclavo era un pecado terrible. Y de parte de Dios, peor. Era como matarlo. Era exactamente lo mismo. Y eso lo vamos a ver por ejemplo, en Levítico 27, cuando habla del precio de los siervos, dependiendo de la edad del siervo, etc. Era del pueblo escogido de Dios. Y más encima todo esto produjo en Jacob un dolor tan fuerte. Dice en el 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Y ahí vemos hipocresía de los hijos, ¿no? Mas él, Jacob, no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre.
Y el dolor que producen en un tercero, en este caso, fue terrible. El pecado, nosotros sabemos dónde comienza, pero no sabemos dónde termina y todo el daño que puede hacer. Ni siquiera tampoco medimos cuáles son las consecuencias que vamos a tener que pagar después por ese pecado. Y lo vemos también aquí en la historia, cuando los hermanos llegan a Egipto a buscar comida. De hecho, ahí, por ejemplo, en el capítulo 42, ellos declaran que sabían lo que estaba pasando con José. Decía que él les rogaba y ellos no quisieron escucharlo. Es terrible. Ahora, Dios va a usar esto para bien. Conocemos la historia. Dios tornó todo esto para salvar al pueblo. El tema es que el pecado tiene un costo y va a ser pagado igual. Las consecuencias del pecado. Después uno dice, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué me pasan estas cosas? Bueno, porque Dios está obrando en tu vida por causa de ese pecado que cometiste. Los hermanos después les va a tocar sufrir lo indecible cuando van a Egipto. Porque Dios tenía preparado eso para cambiar el corazón de ellos también, para hacerles ver el precio que tenía ese pecado, que no es menor. Pero nunca olvidemos eso, ¿sí? Cada vez que nosotros pecamos, tiene un costo muy alto para otros, para nosotros y principalmente para Dios. Pero, gracias Señor, porque siempre nos tiene en su mano. Fue lo que dije al principio, ¿sí? Nosotros estamos en Cristo y Él va a usar todas las cosas para que obren a nuestro favor. Más los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, en el bien de Dios, en los propósitos de Dios. Y a pesar de nuestra maldad, a pesar de que aún somos pecadores, aún a pesar de estar en Cristo, Dios siempre va a obrar en sus propósitos en nosotros. Y es una tremenda bendición en un sentido, y una tranquilidad enorme, saber que el Señor siempre nos va a querer usar. ¿Cuánto más debemos correr a Él pidiendo perdón por nuestros pecados, arrepentidos de nuestros pecados? Porque Dios va a usar todo eso para su obra, para sus propósitos, en nuestra iglesia, en tu familia, en todas partes. Que nunca tomes el pecado a la ligera. Ojo con eso. A pesar de que tú sabes que Dios va a hacer algo bueno. Que no use tu pecado. Prefiero que use una lluvia, una enfermedad, lo que sea, pero no mi pecado. ¿Sí? Que ese sea nuestro sentir siempre cuando oremos cada mañana, entregando nuestro día al Señor. Por favor, ayúdame a no pecar, a no hacerle daño a otros, a pesar de que yo sé que tú siempre vas a hacer lo bueno. Es un buen desafío, ¿sí? Dios te bendiga.